Mi hermana usó su baby shower para humillarme, burlándose de que mi hijo no tiene padre. Todos, incluida mi madre, rieron. Pero mi hijo se levantó y, con una sola frase, calló sus risas y dejó a toda la sala en un profundo silencio. Mi nombre es Isabella y, a mis 29 años, había aprendido a sobrevivir a las reuniones familiares de la misma manera que algunas personas sobreviven al mal tiempo. Mantener la cabeza gacha, proteger lo que importa y marcharme antes de que se desate la tormenta. Se suponía que la fiesta de bienvenida del bebé de mi hermana sería inofensiva. Globos de colores pastel, cupcakes, fotos sonrientes y un pabellón alquilado dentro de un parque de atracciones donde los niños gritaban felices desde las atracciones detrás de nosotros. En cambio, comenzó con una pregunta lo suficientemente afilada como para que mi hijo de 7 años dejara de masticar su algodón de azúcar. ¿Dónde está el papá de tu hijo? La música del carrusel seguía sonando de fondo, dulce e infantil, mientras los adultos a mi alrededor fingían que la crueldad sonaba más suave cuando venía acompañada de una risa. Me había prometido a mí misma que no reaccionaría ese día. Me quedaría una hora, entregaría el regalo, dejaría que mi hijo disfrutara de una atracción y me iría antes de que mi familia convirtiera mi vida en entretenimiento de nuevo. Pero entonces mi hermana sonrió como si estuviera ofreciendo una broma inofensiva y dijo, lo suficientemente alto para que todo el pabellón la oyera, al menos mi bebé sabrá quién es su padre. La gente se rió porque pensaron que estaba permitido. Mi madre asintió y añadió, las malas decisiones tienen consecuencias. Esas palabras golpearon más fuerte porque las dijo como una lección moral, no como un insulto. Bajé la mirada hacia mi hijo, lista para alejarlo antes de que la vergüenza lo alcanzara. Pero él ya no miraba al suelo. Se levantó lentamente, confundido más que enojado, y dijo una frase inocente que hizo que todos los rostros palidecieran. Cuando llegamos al pabellón privado cerca de la vieja montaña rusa de madera, ya había contado 3 formas de irme sin hacer una escena. Una salida pasaba por el puesto de limonada, otra hacia los coches de choque y la última detrás de los baños por donde pasaban los carros de servicio. Así funcionaba mi mente con mi familia. Otras personas llegaban pensando en regalos y pastel. Yo llegaba pensando en rutas de escape. Mi hijo Mateo tenía 7 años, demasiado joven para entender la crueldad de los adultos, pero lo suficientemente mayor para reconocer cuando una habitación cambiaba porque entrábamos en ella. Me tomó de la mano con una palma pegajosa y llevaba una pequeña bolsa de regalo azul con la otra. Dentro había una manta suave que había comprado en oferta, doblada cuidadosamente con una tarjeta que había reescrito 3 veces porque cada versión sonaba o demasiado cálida o demasiado fría. Camila estaba de pie bajo un arco de globos de color crema y dorado, con una mano apoyada ligeramente en su vientre embarazado y la otra saludando a la gente como si estuviera recibiendo a los invitados en un evento real. Su vestido era de un amarillo pálido, suave y de aspecto caro, y su cabello caía sobre un hombro en ondas perfectas. A su lado estaba su esposo, Daniel, con un pin de futuro papá que parecía alegre desde la distancia y doloroso de cerca. Sonreía cuando la gente lo felicitaba, pero la sonrisa siempre llegaba un segundo tarde, como si su rostro necesitara permiso. Me di cuenta de eso antes que nada. 2 semanas antes, se había sentado en la mesa de mi cocina con ambas manos alrededor de una taza de café intacta, preguntándome qué sabía. Le había dicho que sabía demasiado y no lo suficiente. También le había dicho que no arruinaría la fiesta de bienvenida de un bebé. Eso fue antes de que Camila decidiera usar a mi hijo como blanco. Isabella, llamó Camila, alargando mi nombre como si fuera una cinta que pudiera enrollar en su dedo. Lo lograste. Su voz era lo suficientemente dulce para los extraños y lo suficientemente afilada para mí. Se inclinó hacia Mateo. Y mírate, qué grande estás. Tu mamá debe estar agotada haciendo todo sola. Algunas mujeres cerca de la mesa de postres sonrieron cortésmente, sin saber si habían escuchado simpatía o un insulto. Ese era el talento de Camila. Podía poner veneno dentro de un cumplido y hacer que la gente le agradeciera por el sabor. Apreté la mano de Mateo antes de que pudiera responder. Estamos felices de estar aquí, dije. Era el tipo de frase que dices cuando la verdad arruinaría el ambiente. Camila ladeó la cabeza. Por supuesto, significa mucho que hayas venido. Sé que eventos como este pueden ser complicados para ti. Sus ojos se desviaron hacia Daniel, luego de vuelta a mí,
y sentí la vieja humillación tratando de subir por mi garganta. Complicado significaba sin padre. Complicado significaba malas elecciones. Complicado significaba que todos sabían que el padre de mi hijo no estaba en el cuadro, y todos tenían permiso para discutirlo siempre y cuando bajaran la voz primero. Mi madre llegó detrás de Camila con un plato de brochetas de fruta y la expresión que guardaba para la decepción pública. Isabella, no te quedes ahí con cara de incómoda, dijo. Hoy es un día de alegría. Luego, sin mirar a Mateo, añadió, los niños pueden sentir la amargura. Casi me río, no porque fuera gracioso, sino porque la amargura se había servido en nuestra familia por más tiempo que el pastel de cumpleaños. Mi padre estaba cerca de la nevera, fingiendo no oír. Había dominado el arte del silencio, cuando el silencio beneficiaba a la persona más ruidosa. Camila tomó la bolsa de regalo de la mano de Mateo. ¿Esto es tuyo?, le preguntó. Mateo asintió. Mamá me ayudó a elegirlo. ¡Qué detalle!, dijo Camila, asomándose. Una manta. Práctico. Muy de tu mamá. Las mujeres cercanas se rieron suavemente, todavía sin saber si se reían con ella o de mí. Dejó la bolsa en una mesa auxiliar, no con los regalos expuestos bajo el arco de globos, sino junto a una pila de platos vacíos. Mateo lo notó, sus cejas se fruncieron. Sentí esa pequeña expresión como un moretón. Podría haber dicho algo entonces. Podría haber movido el regalo yo misma, pero había pasado años escuchando que defenderme me hacía dramática, sensible, celosa, inestable. Así que me tragué la corrección y observé cómo Camila se deslizaba de regreso a su círculo de amigas. No atacó de inmediato. Primero calentó a la multitud. Contó una historia divertida sobre los antojos del embarazo, aceptó cumplidos sobre la decoración, se rió de cómo Daniel había llorado durante la primera ecografía. Cada pocos minutos, me miraba, midiendo si todavía estaba donde ella quería que estuviera, visible, callada y disponible para la comparación. Luego vino el primer corte real. Honestamente, dijo Camila a una amiga mientras se aseguraba de que su voz se oyera, he aprendido que los bebés no necesitan padres perfectos. Solo necesitan dos padres que estén presentes. Algunas personas murmuraron en señal de acuerdo. Alguien dijo, eso es muy cierto. Camila suspiró, llevándose una mano al corazón. Simplemente me siento afortunada de que mi bebé no tendrá que preguntarse. No dijo mi nombre. No tenía por qué. Los dedos de Mateo se apretaron alrededor de los míos. Sobre nosotros, la montaña rusa cayó y los niños gritaron de alegría mientras algo dentro de mí se quedaba dolorosamente quieto. Hay insultos que escuchas una vez y olvidas, y hay insultos que se convierten en ecos. Camila siempre había sabido cómo crear ecos. Cuando éramos niñas, no decía, Isabella es fea. Decía, eres valiente por usar eso. Cuando obtuve una beca, no dijo que estaba celosa. Dijo, algunas personas necesitan premios para sentirse especiales. Cuando quedé embarazada a los 21, asustada, terca y decidida a tener a mi bebé, no me gritó. Simplemente le dijo a nuestra madre, lo suficientemente alto para que yo la oyera, espero que sepa que el amor no paga los pañales. Cada vez que hablaba ahora, otra versión de mí respondía desde el pasado. La niña con el vestido heredado. La hermana parada afuera de la fiesta de graduación de Camila porque nadie le guardó un asiento. La nueva madre en una cama de hospital sosteniendo a Mateo sola mientras mi familia susurraba en el pasillo sobre las consecuencias. Yo no era inocente en todos los recuerdos. Eso me importaba. Había envidiado a Camila antes. Había puesto los ojos en blanco ante sus fotos de compromiso y sentí una pequeña y amarga satisfacción cuando se quejó del estrés de la boda. Años atrás, después de demasiados comentarios, le había dicho a una prima que a Camila le importaba más ser admirada que ser amable. Le llegó el chisme, por supuesto, y nunca me dejó olvidarlo. Quizás yo también había sido cruel. Quizás el dolor nos había afilado a ambas. Pero había una diferencia entre tener un momento de debilidad y construir toda una identidad en torno a pisarle el cuello a otra persona. Mateo tiró de mi mano. Mamá, ¿podemos montar en los coches después del pastel? Sí, dije, forzando suavidad en mi voz.
Después del pastel. Miró hacia Camila de nuevo. ¿Por qué tía Camila sigue mirándonos? La pregunta fue pequeña. Casi desapareció bajo la música de un puesto de juegos cercano donde alguien acababa de ganar un dinosaurio de peluche gigante, pero aterrizó dentro de mí con más fuerza que cualquier cosa que Camila hubiera dicho. Los niños notan lo que los adultos excusan. Notan la mirada, la pausa, la risa que comienza demasiado rápido. Puede que no entiendan la humillación, pero entienden ser elegidos como el lugar donde aterriza. Me arrodillé a su lado, limpiándole el azúcar de la barbilla. A veces los adultos actúan de forma tonta cuando quieren atención. ¿Como los niños?, preguntó. Casi sonreí. Exactamente como los niños. Asintió seriamente y luego susurró: mamá, ¿por qué tía Camila siempre se ríe de nosotros? Esa fue la frase que casi rompió mi promesa de permanecer en silencio. No porque sonara enojado, sino porque sonaba curioso. Porque un niño de 7 años no debería tener que estudiar la crueldad de la misma manera que otros niños estudian los mapas del parque. Al otro lado del pabellón, Camila levantó una copa de sidra espumosa. A todos, antes de los regalos, solo quiero decir lo agradecida que estoy, comenzó. La multitud se volvió hacia ella. Los teléfonos se levantaron. Daniel estaba a su lado, con una mano en el bolsillo, sus ojos sin encontrar los míos. Este bebé ya es tan amado, continuó Camila, su voz temblando con emoción ensayada. Y estoy agradecida por un esposo que ha estado aquí en cada cita, cada antojo, cada momento. La gente aplaudió. La mandíbula de Daniel se tensó. Lo recordé en mi cocina sacando un papel doblado de su chaqueta. No era un resultado de paternidad. Todavía no. Solo una confirmación de cita de una clínica privada escondida en el bolso de Camila. Consulta de paternidad prenatal. Depósito pagado. Cónyuge no incluido. Había encontrado mensajes también, pero no me los había mostrado todos. Dijo un nombre, Javier, el ex de Camila, antiguo amigo de Daniel, un hombre que se había mudado repentinamente del estado 3 meses antes. Le había dicho a Daniel que le preguntara a Camila en privado. Le había rogado que no me involucrara. He pasado años siendo el escándalo de la familia, le dije. No me convertiré en la mensajera del tuyo. Él había parecido avergonzado. No quiero arruinarla, susurró. Solo quiero saber si me están utilizando. Esa frase me había seguido hasta en sueños durante 2 semanas. Ahora Camila estaba de pie bajo letras de globos que decían bienvenida, pequeña estrella, sonriendo como si la verdad pudiera mantenerse fuera del pabellón con los talones de las entradas y la basura. Mi madre se secó los ojos. Hermoso, dijo. Así es como se ve una familia estable. El eco volvió de nuevo, no de la infancia esta vez, sino de esa mañana. Un mensaje de mi madre enviado antes de la fiesta. Por favor, no saques a relucir cosas incómodas hoy. Camila merece paz. Me quedé mirando ese mensaje durante 10 minutos porque a mí nunca se me había concedido la paz. No cuando estaba embarazada. No cuando el padre de Mateo se fue. No cuando trabajaba turnos dobles y llegaba a las cenas familiares con los ojos cansados. La paz en mi familia era algo protegido para la persona que hacía la mayor actuación para merecerla. Camila bajó su copa y me miró directamente. Sé que no todo el mundo recibe este tipo de apoyo, dijo suavemente. Demasiado suavemente. Así que no lo doy por sentado. La multitud se ablandó a su alrededor, creyendo que habían presenciado un acto de gracia. Sentí a Mateo apoyarse en mi costado. Ya no miraba a Camila. Me miraba a mí, esperando ver si me encogía. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi silencio también se había convertido en una lección. Si no decía nada, aprendería que el amor significa quedarse quieto mientras alguien te humilla. Si explotaba, aprendería que la verdad es solo otra arma. Necesitaba algo más duro que la venganza. Necesitaba el control. La mesa de regalos se convirtió en el escenario que Camila quería. Los invitados trajeron cajas caras envueltas en plata, crema y amarillo pálido, un cochecito de los padres de Daniel, un bolso de pañales de diseño de su mejor amiga, Sofía.
Luego, mi madre le entregó a Camila un cuadro enmarcado para la guardería con las palabras: todo niño merece una familia completa, escritas en letras doradas y cursivas. Mi madre sonrió con orgullo cuando Camila lo sostuvo en alto. Las palabras no eran accidentales. Nada en mi familia era accidental cuando se trataba de mí. Mateo las deletreó en voz baja. Todo niño merece una familia completa. Luego me miró. ¿No estamos completos? Podría haber perdonado muchas cosas ese día. Eso no, nunca eso. Me agaché frente a él. Tú y yo somos una familia, le dije. ¿Una completa? Quería creerme, pero la sala acababa de decirle lo contrario. Camila vio mi rostro y se rió ligeramente. Oh, no te pongas tan seria, Isabella. Es solo una frase bonita. Nadie te está atacando. Mi madre añadió: si una frase te molesta, tal vez deberías preguntarte por qué. Ese era su truco favorito. Golpear primero y luego acusar al moretón de ser sensible. Daniel se inclinó hacia Camila. Quizás deberías bajar eso. Camila sonrió con más fuerza. ¿Por qué? Es hermoso. Camila, le advirtió. Se volvió hacia los invitados. Ya es protector. Todo un papá. Todos se rieron, pero Daniel no vi sus dedos tocar el pin en su camisa como si quisiera arrancárselo. Planeaba irme entonces. De verdad. Tomé la mano de Mateo y dije: vamos a los coches de choque. Había sobrevivido 45 minutos. Era suficiente. Podía sentir mi dignidad temblando, pero todavía la mantenía intacta. Entonces Camila nos llamó. ¿Te vas antes del pastel? Vamos, Isabella. No hagas que Mateo se pierda el discurso de otro padre solo porque son incómodos para ti. La palabra otro se movió entre la multitud como una cuchilla. Algunos invitados bajaron la mirada. Algunos sonrieron con aire de suficiencia. Algunos fingieron ajustar las servilletas porque la cobardía a menudo parece ocupación. Mateo dejó de caminar. Se dio la vuelta con la seria confusión que tienen los niños cuando los adultos dejan de tener sentido. Mamá, dijo lo suficientemente alto para que la mesa más cercana lo oyera. ¿Por qué tía Camila dijo eso si tío Daniel te dijo que no sabe si él es el papá del bebé? La risa no se desvaneció. Murió. Un segundo, el pabellón estaba lleno de tintineo de vasos, música de carnaval y gente fingiendo que la humillación era entretenimiento. Al siguiente, cada sonido parecía lejano. El rostro de Daniel se puso blanco. La mano de Camila voló a su estómago, no de forma protectora, sino teatral, como si el gesto por sí solo pudiera restaurar su inocencia. Mi madre susurró: oh, Dios mío, no como alguien sorprendido por una mentira, sino como alguien aterrorizado de que la mentira se hubiera escapado. Mateo, dije suavemente. Parecía asustado. Dije algo malo. Esa pregunta dolió más que la broma de Camila. Lo abracé fuerte. No, cariño. Dijiste la verdad tal como la entendiste. Camila se recuperó primero, porque los artistas se recuperan más rápido que las personas honestas. Se rió una vez, un sonido agudo y frágil. Los niños lo malinterpretan todo. Isabella, ¿qué has estado diciendo cerca de él? Ahí estaba. El giro, la acusación, el intento de convertir la inocencia de mi hijo en mi manipulación. Mi madre dio un paso adelante. Isabella, es exactamente por esto que te pedimos que no trajeras tu amargura aquí. Tenía una opción. Irme y dejar que Camila reescribiera el momento para el atardecer, o hablar y convertirme en la villana que ella me había ensayado para ser. Entonces Mateo susurró contra mi camisa: mamá, lo siento. Y la vieja versión de mí, la que se tragaba cada insulto para mantener la paz, finalmente dio un paso atrás. No, dije. No en voz alta, no de forma dramática, simplemente con claridad. La palabra viajó más lejos que un grito. No, Camila, no vas a usar a mi hijo como escudo después de usarlo como remate de tu chiste. Los ojos de Camila se entrecerraron.
La multitud se movió. Ese pequeño movimiento que la gente hace cuando una fiesta se convierte en algo que no pueden dejar de mirar. Perdona, dijo ella. Sostuve la mano de Mateo y mantuve mi voz firme. Preguntaste dónde estaba el padre de mi hijo. Te aseguraste de que todos te oyeran. Sonreíste mientras mamá llamaba a mi vida una consecuencia. Así que ahora vamos a ser honestos sobre las consecuencias. Mi madre siseó, Isabella. No la miré. Si lo hacía, podría recordar demasiados años de desear la aprobación de una mujer que trataba la compasión como un recurso limitado. Vine aquí con un regalo, continué. Vine aquí planeando quedarme callada, aunque sabía que esta fiesta no era solo una celebración. El rostro de Camila cambió lo justo. ¿Qué se supone que significa eso? Preguntó Sofía desde cerca de la mesa de postres, su voz cautelosa, pero ya no automáticamente leal. Camila levantó la barbilla. Significa que mi hermana está celosa, como siempre. No soporta verme feliz. La gente feliz no necesita humillar a niños de 7 años, dije. Un murmullo recorrió a los invitados. Daniel me miró con una súplica silenciosa que no pude leer. No lo hagas, o quizás hazlo. Metí la mano en mi bolso y saqué mi teléfono, pero no lo agité como un trofeo. No estaba allí para disfrutar de su destrucción. Estaba allí porque ella había arrastrado a mi hijo a la carretera y esperaba que yo no lo apartara. Hace 2 semanas, Daniel vino a mi apartamento, dije. Los jadeos comenzaron antes de que terminara. Camila se giró hacia él. ¿Fuiste a verla? Daniel tragó saliva. Necesitaba a alguien que no me mintiera. Eso golpeó más fuerte que cualquier cosa que yo pudiera haber dicho. La voz de Camila tembló de ira. Estoy embarazada y ustedes dos se están uniendo para avergonzarme en mi propia fiesta. Daniel finalmente habló con claridad. Te avergonzaste a ti misma cuando le dijiste a todo el mundo que yo era el padre mientras programabas una consulta de paternidad privada a mis espaldas. El pabellón se congeló. El parque de atracciones seguía moviéndose a nuestro alrededor, brillante y absurdo. Pero dentro de ese círculo de globos y cupcakes, nadie parecía respirar. Sofía susurró, Camila. Mi madre intervino. Esto es privado. Nadie necesita discutir asuntos médicos en público. Me volví hacia ella. Curioso. Mi embarazo nunca fue privado para ti. Su rostro se endureció. No compares tu situación con la de ella. No estoy comparando, dije. Estoy corrigiendo las reglas. Aparentemente, la maternidad soltera es propiedad pública cuando es la mía, pero privacidad familiar cuando es la suya. Alguien cerca de la nevera murmuró, eso es justo. Otro invitado susurró, ella lo sabía. La sala comenzó a inclinarse lejos de Camila. Ella lo sintió. Su mano se apretó alrededor de su copa. Muéstrales, espetó de repente. Ya que quieres tanta atención, muéstrale a todo el mundo tu prueba. Era un farol. Esperaba que no tuviera nada más que ira. Entonces mi madre dijo, Isabella siempre ha exagerado. Incluso de niña, necesitaba el drama para sentirse vista. Fue entonces cuando abrí los mensajes. Leí solo 2. El primero era de Camila a mi madre. Si Daniel actúa distante, sigue llamándolo, papi, delante de todos. Una vez que el bebé esté aquí, estará demasiado apegado para cuestionar. Una mujer jadeó y dejó caer un tenedor de plástico. Daniel cerró los ojos. Mi padre dijo el nombre de mi madre como si fuera una prueba. Leí el segundo mensaje. Asegúrate de que Isabella venga. Si la gente se ríe de ella, nadie me mirará demasiado de cerca a mí. Esta vez, nadie habló. Incluso la música del carrusel parecía de repente demasiado alegre para el silencio bajo ese pabellón. El rostro de Camila pasó de pálido a rojo. Invadiste mi privacidad. Daniel respondió en voz baja. Dejaste tu tableta iniciada en nuestra casa. Los encontré. Se los envié a Isabella porque sabía que la convertirías en la distracción. Sofía se apartó de Camila.
Me dijiste que Isabella estaba tratando de arruinar tu matrimonio porque odiaba verte amada. Camila se volvió hacia ella. No te hagas la inocente. A todas les encantaba cotillear sobre ella. El rostro de Sofía se tensó por la vergüenza. Nunca acepté ayudarte a herir a un niño. Fue entonces cuando Camila realmente comenzó a perder el favor de la sala. No porque yo gritara, sino porque la gente comenzó a recordar su propia risa. Uno por uno, sus rostros cambiaron, y casi pude ver el momento exacto en que el entretenimiento se convirtió en culpa. Camila no lloró al principio. Calculó. Sus ojos se movieron de Daniel a mi madre, de Sofía a los invitados con teléfonos en las manos, del arco de globos al pastel que decía el pequeño milagro de papá en glaseado dorado. Buscaba la versión de la historia que pudiera salvarla. Cuando no encontró ninguna, creó una. Tenía miedo, dijo, presionando una mano contra su pecho. Hice una cita porque entré en pánico. Eso no significa que haya pasado nada. Daniel soltó una risa rota y sin humor. Entonces, ¿por qué te escribió Javier? No volveré a menos que me digas si es mío. El nombre Javier se movió por el pabellón como una cerilla arrojada a la hierba seca. La boca de Camila se torció. ¿Leíste mis mensajes? Mentiste en mi cara. Porque estabas actuando frío. Porque descubrí que estabas mintiendo. Porque me hiciste sentir sola. Porque me hiciste construir una guardería para un niño que no estaba segura de que fuera mío. Su voz se quebró en la última palabra, y ese sonido hizo lo que mi ira no pudo. Hizo que la sala lo viera como algo más que un accesorio en la imagen perfecta de Camila. Mi madre se interpuso entre ellos. Suficiente. Esto es perjudicial para el bebé. La miré fijamente. El bebé no se ve perjudicado por la verdad. El bebé se ve perjudicado por adultos que construyen una vida a base de mentiras. Mi padre finalmente se alejó de la nevera. Parecía mayor que esa mañana. Mariana, ¿lo sabías? Los labios de mi madre se apretaron. Sabía que Camila estaba bajo estrés. ¿Lo sabías? Repitió él. Ella desvió la mirada. Esa fue respuesta suficiente. Por una vez, mi padre no se retiró al silencio. La ayudaste a humillar a Isabella para proteger esto. Mi madre espetó, estaba protegiendo a nuestra familia. No, dije. Estabas protegiendo tu historia favorita. Algunos invitados comenzaron a recoger sus cosas en silencio. Eso fue peor que la indignación. La indignación se puede discutir. El asco se va. Una mujer que se había reído antes se acercó y se agachó cerca de Mateo. Lo siento, dijo en voz baja. No debería haberme reído. Mateo se escondió parcialmente detrás de mi pierna, confundido por las disculpas que llegaban demasiado tarde. Otra invitada bajó su teléfono cuando Sofía espetó, guárdalo. Esto ya es suficientemente feo. Camila vio que la simpatía se desplazaba hacia Daniel, hacia Mateo, quizás incluso hacia mí. Y el pánico finalmente rompió su actuación. ¿Así que eso es todo? Gritó. Cometó un error y todos me abandonan. Isabella comete errores toda su vida y ahora es la heroína. Ahí estaba. No remordimiento, no miedo, sino competencia. Incluso al borde de perderlo todo, necesitaba que mi vida siguiera siendo más pequeña que la suya. Respiré hondo. La vieja Isabella habría gritado. Habría enumerado cada cena arruinada, cada insulto tragado, cada vez que mi madre elogiaba a Camila por respirar mientras me criticaba a mí por sobrevivir. Pero Mateo se apoyó en mí y sentí los latidos de su corazón a través de su hombro. No quería que mi hijo me recordara ganando al volverme cruel. No soy la heroína, dije. Soy la persona que elegiste porque pensaste que nadie me defendería. Camila se rió amargamente. Por favor, ¿has estado esperando esto? No, dije. He estado temiendo esto. Hay una diferencia. Daniel se quitó el pin de futuro papá de su camisa y lo colocó en la mesa junto a la manta intacta de Mateo. El pequeño sonido, metal contra plástico, pareció más fuerte que la montaña rusa.
Kendra miró el pin como si la hubiera traicionado. Daniel, susurró. No hagas esto aquí. Él la miró con una tristeza que incluso a mí me hizo apartar la vista. Tú hiciste esto aquí. Mi madre me agarró la muñeca. Termina con esto de una vez. Piensa más allá de ti misma. Lentamente retiré su mano. Lo estoy haciendo. Estoy pensando en Mateo. Estoy pensando en Daniel. Estoy pensando en ese bebé que nacerá en una casa donde todos están entrenados para aplaudir las mentiras. Camila recogió la manta de Mateo. Por un segundo, pensé que podría tirarla. En cambio, la agarró y comenzó a sollozar. ¿Es esto lo que querías? ¿Hacer que una mujer embarazada parezca un monstruo? Fue una actuación fuerte. En otra habitación, podría haber funcionado. Algunos invitados incluso se movieron incómodos porque las lágrimas pueden confundir a las personas que no conocen toda la historia. Pero Mateo dio un paso adelante, lo suficientemente inocente como para tomarse las lágrimas en serio. Tía Camila, dijo, no diste las gracias por la manta. Su llanto se detuvo a media respiración. Por un instante, una vergüenza real cruzó su rostro. Luego lo arruinó. Esto es tu culpa, me susurró. Lo pusiste en mi contra. Tiré de Mateo hacia atrás suavemente. No, tú le enseñaste cómo suena la maldad. ¿La reconoció? Ese fue el segundo silencio. El primero había sido de shock. Este era de juicio. Sofía tomó la manta de las manos de Camila, la dobló con cuidado y la colocó en los brazos de Mateo. Este fue un regalo amable, dijo. Lamento que no fuera tratado como tal. Mi padre vino a pararse a mi lado. No lo suficientemente cerca como para borrar años, pero lo suficientemente cerca como para ser visto. Isabella, dijo en voz baja. Lo siento. Asentí una vez. No estaba lista para darle más. El final no llegó con gritos. Llegó con platos de papel abandonados, ruedas de cochecitos chirriando sobre el cemento e invitados que abandonaban una fiesta que había sido construida para hacer que una mujer pareciera perfecta haciendo que otra pareciera rota. Daniel le pidió a Camila que fueran a un lugar privado a hablar. Ella se negó, luego rogó, luego lo culpó a él, luego culpó a Javier, luego culpó a mi madre por sus malos consejos. Cada excusa hacía la mentira más visible. Mi madre se sentó en una mesa de picnic como si sus piernas ya no pudieran soportar el peso de sus elecciones. Mi padre se paró detrás de ella, en silencio de nuevo, pero esta vez su silencio no la protegió. Camila se volvió hacia mí una última vez, con el rímel acumulándose bajo sus ojos. Estás satisfecha ahora, ¿verdad? Finalmente lograste ser mejor que yo. La miré por un largo momento. El parque de atracciones rugía a nuestro alrededor. Niños corriendo, premios balanceándose, atracciones girando, extraños pasando sin idea de que toda una familia se había roto bajo un arco de globos. Había imaginado este tipo de momento antes. Camila humillada, mi madre expuesta, la gente finalmente dándose cuenta de que nunca había sido el fracaso que me llamaban. Pero ahora que estaba sucediendo, no sabía a victoria. Sabía a azúcar quemada y a un viejo dolor. No quiero ser mejor que tú, dije. Quería que dejaras de necesitar que yo fuera peor. Ella se estremeció porque era verdad. Luego le di la frase que sabía que recordaría más tiempo que las capturas de pantalla, más tiempo que los susurros, más tiempo que cualquier vídeo que alguien pudiera haber tomado. Preguntaste dónde estaba el padre de mi hijo. La pregunta que deberías haber temido era por qué necesitabas que todos creyeran que el tuyo estaba a tu lado. Daniel bajó la cabeza. Sofía se cubrió la boca. Mi madre cerró los ojos. Camila no tenía respuesta porque ninguna respuesta podía salvarla. Recogí mi bolso y me volví hacia Mateo. ¿Listo para los coches de choque? Tenía los ojos muy abiertos, pero asintió. ¿Estamos en problemas?, preguntó. Me arrodillé frente a él. No, nos vamos de un lugar donde la gente olvidó cómo ser amable. Miró más allá de mí, a Camila. Tía Camila es mala. Las respuestas simples son fáciles y generalmente incorrectas.
Tía Camila hizo cosas malas, dije. Eso no significa que nunca pueda mejorar. Pero mejorar comienza con decir la verdad. Mateo lo pensó. Y dar las gracias por las mantas. Sonreí por primera vez ese día. Sí, eso también. Antes de irnos, Camila dijo mi nombre de nuevo, más bajo esta vez. ¿Isabella? Me di la vuelta. Por un segundo, pensé que podría disculparse. En cambio, susurró, por favor, no dejes que lo publiquen. Ahí estaba. No remordimiento por lo que había hecho, sino terror de ser vista. Podría haber sido cruel. Una parte de mí creía que se lo merecía. Pero miré su vientre y recordé que el bebé no había elegido nada de esto. Así que le puse límites a mi venganza. No publicaré nada, dije. Y no animaré a nadie más a hacerlo. Pero tampoco mentiré por ti. Si quieres privacidad, gánatela siendo honesta y privada primero. Ella tragó saliva. ¿Qué quieres de mí? 3 cosas. Dile a Daniel la verdad sin hacer que te la saque a rastras. Discúlpate con Mateo por usarlo en tu broma. Y nunca más uses mi maternidad como el lugar donde escondes tu vergüenza. Mi madre hizo un pequeño sonido ofendido. La miré a ella también. Eso también va por ti. Por una vez, no tenía nada preparado. Salimos por el puesto de limonada, una de las rutas de escape que había elegido cuando llegamos, pero ya no se sentía como escapar. Se sentía como dejar una habitación en llamas antes de que el humo le enseñara a mi hijo a respirar mal. Mateo sostenía la manta en un brazo y mi mano con el otro. Detrás de nosotros, la pancarta de bienvenida ondeaba al viento. Oí a Daniel pedirle a Camila su teléfono. Oí a mi padre decir, Mariana, tenemos que hablar. Oí a Camila empezar a llorar de nuevo, más suave ahora. No para la multitud, sino porque la multitud se había ido. Los coches de choque eran ruidosos, ridículos y exactamente lo que Mateo necesitaba. Chocó contra mí 3 veces y se rió tan fuerte que resopló. Lo dejé ganar. Luego compramos papas fritas y nos sentamos en un banco donde nadie conocía nuestra historia familiar. Mamá, preguntó, ¿por qué la abuela se enojó cuando dijiste la verdad? Limpié la sal de sus dedos. Porque algunas personas construyen vidas cómodas alrededor de las mentiras. La verdad les parece cruel porque mueve los muebles. Él consideró eso. Pero las mentiras son peores. Sí, dije. Las mentiras son peores. Las consecuencias llegaron rápidamente. Por la noche, 3 parientes me llamaron cruel. 2 me llamaron valiente. Y uno envió un mensaje que simplemente decía, lo siento. Me reí. Daniel se mudó a la habitación de invitados de su hermano y le pidió a Camila una prueba de paternidad completa antes de tomar decisiones sobre el matrimonio. Mi madre intentó organizar una cena familiar para sanar en privado, pero mi padre se negó a asistir a menos que ella se disculpara conmigo primero. Semanas después, Daniel me dijo que la prueba confirmó lo que temía. Él no era el padre. No lo celebré. Un bebé había nacido en medio de la angustia, y no hay nada victorioso en eso. Camila finalmente le envió a Mateo una tarjeta de disculpa. Era torpe, formal y claramente reescrita muchas veces. Le decía que su regalo era amable y que los adultos a veces dicen cosas hirientes porque están avergonzados, pero que la vergüenza no es una excusa. Mateo preguntó si tenía que perdonarla. Le dije que el perdón no es una tarea que se le asigna a los niños. Guardó la tarjeta en un cajón y no la mencionó durante semanas. En cuanto a mí, no me volví valiente de la noche a la mañana. Todavía repasaba la fiesta en mi mente, preguntándome si exponer la verdad en público me hacía demasiado parecida a las personas que habían expuesto mi dolor por deporte. Pero luego recordé a Mateo preguntando si estábamos completos. Lo recordé disculpándose por decir la verdad, y supe que el silencio le habría costado más de lo que la confrontación me costó a mí. Meses después, Camila pidió reunirse en un café tranquilo. Sin público, sin madre, sin actuación. Parecía cansada de una manera que el maquillaje no podía arreglar. Se disculpó sin añadir un pero. Eso era nuevo. Escuché.
No la abracé. No le prometí cercanía. Le dije que el perdón, si llegaba, se vería como un comportamiento cambiado, no como discursos emocionales. Antes de irse, dijo, odiaba que sobrevivieras sin necesitarlos como yo los necesitaba. Fue la primera frase honesta que me había dado. Todavía no sé en qué se convierte nuestra familia después de algo así. Quizás algunas grietas nunca se cierran. Quizás no deberían. Las grietas te permiten ver que paredes nunca fueron seguras. Pero mi hijo ya no pregunta si estamos completos. Él sabe que lo estamos. Sabe que la familia no se completa con un hombre en una foto, un anillo en un dedo o la aprobación de una abuela. La familia se completa con la verdad, la protección y el coraje de dejar de reír cuando alguien más está siendo herido. Mi hermana intentó convertir la fiesta de bienvenida de su bebé en mi humillación pública. En cambio, les enseñó a todos allí que la persona a la que llaman la decepción familiar puede ser la única lo suficientemente valiente como para dejar de fingir.